Muy bien, ahora sí, que necesitamos grabar la clase para algunos que se acusaron que no podían estar por trabajo, entonces la vamos a grabar. Ahora sí se ve bien, ¿cierto? Está bien compartido el PowerPoint. Ya. Muy bien, comenzamos entonces, hermanos. Vamos a comenzar entonces con la doctrina de Dios, cosas esenciales acerca de Dios. Vamos a ver varias cosas acerca de Dios, acerca de la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de Cristo en las clases, de la salvación. Vamos a hablar acerca de la iglesia, y también quizás en la iglesia, como en sus clases de premembresía, nos vamos a detener un poquito más y vamos a ver unas dos o tres clases que tengan relación con la iglesia, para que ustedes conozcan la iglesia. Vamos a hablar de la doctrina de la iglesia a la luz de la escritura y también vamos a explicar un poco acerca de lo que nosotros creemos como iglesia y por qué somos bautistas, por ejemplo. Entonces vamos a enseñar esas cosas que son básicas también para que ustedes puedan estar claros respecto a la iglesia. Entonces, uno de los problemas de hoy, de la iglesia de hoy, es que muchas veces se adora a un Dios que no se conoce. Hablamos de Dios, ¿cierto? Mencionamos a Dios, pero muy pocos creyentes conocen quién es el Dios de la Biblia, quién es el Dios al cual nosotros adoramos. El pastor Paul Washer dice que a veces el día domingo es el día de mayor idolatría de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia se reúne a adorar a un Dios que no conoce. Un Dios que no sabe quién es, cuál es su naturaleza, cuáles son sus atributos. Y eso, hermano, es un pecado delante del Señor porque nosotros tenemos la responsabilidad como creyentes de estudiar la palabra. El Señor nos ha dejado su palabra para que nosotros la leamos, para que nosotros la estudiemos, para que nosotros conozcamos al Dios de la Biblia. Conozcamos al Dios que nos salvó, que nos rescató, que nos dio vida eterna. El Dios que nos ha salvado, nos ha perdonado, ¿cierto? Y nos ha dado todo lo que nosotros tenemos y ha hecho todo lo que existe. Como lo vimos, ¿cierto? El domingo pasado, Cristo es el creador de todas las cosas. Entonces debemos saber que nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero. Esto es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos habla de un solo Dios. Decía cuando mencionaba la Trinidad el otro día también que a veces nos acusan de ser triteístas, ¿cierto? De creer en tres dioses. Que nosotros no creemos en tres dioses, creemos, según la Escritura, en un solo Dios, vivo y verdadero. Primera Timoteo capítulo 2, verso 5 dice, porque hay un solo Dios, ¿cierto? Deja claro el Nuevo Testamento ahí, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En el libro de Santiago, el apóstol Pablo, en su conversación ficticia, ¿cierto? Para explicar acerca de la fe y las obras, el apóstol Santiago dice ahí, ¿crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Recuerdan ese pasaje? Entonces habla de que Dios es un solo Dios. En Deuteronomio también el Señor le dice al pueblo, conoce pues que Jehová tu Dios uno es. O sea, creemos en un solo Dios. Somos monoteístas, ¿cierto? Aunque algunos nos acusan de politeístas, ¿cierto? Al creer en un Dios que es tres personas. Y bueno, algunos han tratado de explicar esa doctrina, ¿cierto?, de la Trinidad y caen en herejías. Por eso lo que se llaman los unitarios, que hay muchos grupos que se denominan evangélicos, que son unitarios, pero realmente no son evangélicos porque están negando una doctrina fundamental de la Escritura, que es la Trinidad de Dios, de la cual depende nuestra comunión con Dios. O sea, si nosotros vemos grupos unitarios o iglesias, muchas de ellas pentecostales que no creen, ¿cierto?, en la Trinidad, entonces ellos son herejes. Eso es una herejía, una desviación total de la fe fundamental, de la fe histórica, del cristianismo, del evangelicalismo. Por ejemplo, hay un grupo, no sé si habrá acá en San Carlos o en Chillán, ustedes que conocen más, pero lo he visto en otras ciudades, que se llaman los Solo Jesús, las iglesias voz que claman en el desierto, estas iglesias unitarias, iglesias que son modalistas, vamos a explicar qué es eso después, que no creen en la Trinidad de Dios, ¿sí? No creen que Dios se funciona o opera en modos distintos, por eso se llaman modalistas. Que en algunos momentos se presenta como el Padre, en otros momentos se presenta como el Hijo, ¿cierto? Y en otras veces como el Espíritu Santo, pero que es una persona. Eso es una herejía, una desviación de la fe.
y no es algo nuevo bajo el sol. Es por eso que uno tiene que conocer la historia de la iglesia también, si bien la Biblia es nuestra autoridad final. La historia de la iglesia nos ayuda a descubrir qué la iglesia en la historia consideró como herejía. Porque hermanos, la iglesia no nació ayer, la iglesia nació hace 2000 años con Cristo. Y la iglesia tiene 2000 años de historia. Por lo tanto, no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo que nosotros podamos inventar. Porque los creyentes, esto ya lo practicaron, ya lo hicieron, ya lo vieron a la luz de la Escritura en los 2000 años de historia de la iglesia. Entonces nosotros debemos seguir la doctrina de los apóstoles, la fe histórica, la fe que los creyentes practicaron. Por ejemplo, si yo veo a la luz de la historia de la iglesia que el modalismo o los solos Jesús fueron considerados como herejes en los primeros siglos, no se llamaban solo Jesús, se llamaban modalistas. Entonces, vemos que eso sigue siendo herejía a la luz de la Escritura. No es algo nuevo. Lo mismo lo que decía el otro día acerca de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no es algo nuevo, si bien son una denominación nueva que nació hace pocos, 1 o 2 siglos atrás. La herejía de los testigos de Jehová es una herejía antigua que condenaron los padres de la iglesia como arrianismo y que siempre la iglesia no lo consideró como parte de la fe cristiana, sino los consideró como herejes. Entonces es importante conocer también la historia de la iglesia. Entonces la Biblia nos relata que nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero. Es el único Dios. Ustedes pueden revisar ahí los versículos después. Yo les cité 1 Timoteo, Santiago, Deuteronomio. Es un Dios vivo. ¿Por qué? Porque a diferencia de los dioses paganos, Dios es un Dios real. ¿Cierto? La Escritura señala que los pueblos paganos tenían muchos dioses, pero ninguno de ellos era un Dios real. No es que hay otro Dios u otros dioses aparte de nuestro Dios. No, Dios es único. Es el único Dios y el único Dios vivo y verdadero, que vive para siempre y por siempre. No hay otros dioses. ¿Recuerdan cuando Elías estaba en el Monte Carmelo y estaba con los 850 profetas, tanto de Baal como de Acera? Y Elías los desafía solo a mostrar quién era el verdadero Dios. En Segundo de Reyes, o Primero de Reyes, capítulo 17. Y, y Elías les dice, ya, bueno, hagamos un sacrificio y el Dios que se manifieste por fuego, ese será el verdadero Dios. Y entonces les da facilidades para que ellos, los profetas de Baal, hicieran sus ritos, sus ceremonias, hasta se sajaban, ¿cierto? Sangraban ahí, hacían cada cosa, y Elías comienza ya cuando pasa el mediodía, después de varias horas, comienza a burlarse de ellos. ¿Acaso está durmiendo Baal, que no responde? Vayan y despiértenle. Pero Baal no respondió porque no es un Dios real, es un Dios falso. Y Dios sí respondió. El Dios vivo y verdadero responde a Elías, ¿cierto? Y consume el holocausto que Elías había preparado para mostrar que Jehová era el verdadero Dios. Y vemos que aún así, a pesar de que el pueblo dijo Jehová es Dios, ¿cierto? El pueblo no creyó, siguió las perversiones de Acab y siguió las perversiones de esta malvada mujer llamada Jezabel. Y eso nos da una señal de que los milagros no salvan, sino que la palabra de Dios es la que obra en el corazón para salvación. Los milagros son un testimonio del poder de Dios, pero no logran salvar. Hay muchos que vieron milagros, ¿cierto? Pero no lograron ser salvos a través de los milagros, sino por la palabra de Jesús, por la palabra de Dios. Entonces, el Salmo 115, por ejemplo, nos habla de los ídolos que tienen oídos, pero no oyen, tienen ojos y no ven, tienen pies y no andan. Eh, entonces nos habla acerca de esos ídolos que son falsos. Y sabemos que Dios es verdadero, no hay mentira en Él, Él es la verdad absoluta. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces tenemos, eso es básico, yo sé que ustedes lo conocen, nuestro Dios es único, vivo y verdadero. De hecho, las confesiones de fe históricas, como la nuestra, ¿cierto? Lo señala, los credos antiguos de la iglesia también lo señalan, que Dios es el único Dios verdadero. Dios existe y subsiste en Él mismo. Y Él es el que hace subsistir todas las cosas. Lo dijimos, ¿cierto? Y es una repetición de lo que dijimos el domingo. Es la causa de todas las cosas. A Él nadie lo creó.
la pregunta que siempre se hacen los niños, ¿cierto? ¿Quién creó a Dios? Mis hijos todos me han preguntado, ¿cierto? Papá, ¿y quién creó a Dios? Cuando hablamos de la creación de todas las cosas. Y la respuesta es simple. Nadie lo creó. Él existe por sí mismo. Él existe desde siempre y por siempre. Porque Él es el eterno Dios. No tiene principio y no tiene fin. Él es la causa de todas las cosas. Pero a Él nadie lo creó. Existe eternamente. Él es el gran yo soy, ¿cierto? El yo soy el que soy. Y cuando el Señor se refiere, cuando se presenta como el yo soy, Él está diciendo yo soy el eterno, el que existe por sí mismo. Es infinito, es perfecto. Salomón dijo, los cielos de los cielos no pueden contenerte. Vamos a leer el Salmo 90. Sí, acompáñame a este texto en el Salmo 90, que es precioso. Sabemos que es el único salmo de Moisés que fue recopilado y puesto aquí en los salmos. Y dice el Salmo 90, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. O sea, este texto nos habla de la eternidad de Dios y bueno, si usted lo lee completo, nos habla también, como el título lo dice, de la transitoriedad del hombre, de cuán frágiles y débiles somos delante de Dios y que un día estamos y otro día no lo estamos. Que dice el Salmo ahí que algunos viven 70 o 80 años los más robustos, y quizás en nuestros tiempos podríamos agregar un poco más en algunos casos, pero para el Señor 1000 años son como el día de ayer que pasó. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Por qué? Porque Él es el eterno. Él, dice el Salmo, antes que naciesen los montes, antes que formasen la tierra, antes que formase el mundo, desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. Él es el eterno Dios. No hay otro como Él. Si bien no puede ser comprendido sino por Él mismo, Él sí es conocible. O sea, hablamos aquí de uno de los atributos o partes de la naturaleza de Dios, la incomprensibilidad de Dios. En cierto modo, Dios es incomprensible o inescrutable porque no podemos llegar a la profundidad de los conocimientos de Dios, porque Él es infinito. De hecho, vamos a estar toda la eternidad conociendo a Dios. No es que a veces pensamos que vamos a llegar al cielo y conocer todo de Dios. No, vamos a entender muchas cosas en el cielo, pero vamos a estar conociéndolo eternamente, adorándolo y sorprendiéndonos cada vez más por lo grande, tremendo, infinito que Él es. Entonces, no puede ser comprendido en profundidad. De hecho, Job, después de todo lo que conoció, de todo lo que vivió con el Señor, ¿qué dijo él al final del libro? Solo estos son los bordes de tus caminos. De oídas te había oído. Ahora mis ojos te ven. Él pudo conocer un poquito más de Dios, pero aún todo eso eran los bordes del camino del Señor. Entonces, si bien es incomprensible el Señor, en conocerle a profundidad, Él sí es conocible. Y podemos conocerle porque Él se ha revelado a nosotros. Yo siempre digo esto, Dios no es un descubrimiento del hombre, Dios no es un descubrimiento nuestro. Si Dios nos hubiera dado a conocer a nosotros, hermanos, entonces el hombre nunca lo hubiera conocido. Él se reveló a nosotros, Él se dio a conocer. Nosotros le conocemos porque Él se reveló. Dice la Biblia en el libro de Romanos, hablando de la culpabilidad del hombre, dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Recuerdan ese pasaje? O sea, Dios se revela de dos formas según la Escritura. Se revela de una manera general y de una manera especial. Se revela de manera general a todos los hombres, esa revelación es para todos los hombres a través de su creación y de la conciencia. Dios puso una conciencia en nosotros.
Y en esa conciencia, al momento de nacer, ya nos declara que hay un Dios. Nadie le enseña a un niño eh, acerca de Dios. Nadie le enseña a un niño cuando es pequeño de que Dios existe o no. Él nace con una conciencia de que hay un Dios. Esa idea que está en su conciencia, si bien está contaminada por el pecado y puede ser dirigida erróneamente por sus padres, por la enseñanza que ese niño recibe, puede ser dirigida al Islam, ¿cierto? A otras religiones falsas. Pero el hombre nace con una necesidad de adorar, porque el hombre fue creado por Dios así. Esa es parte de la revelación de Dios. Dios se dio a conocer a través de nuestras conciencias. Y también a través de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El versículo que cité, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Es una revelación general. O sea, a través de la creación el hombre puede ver a Dios. Pero el corazón del hombre es tan pecaminoso, es tan idólatra, que en vez de ver a Dios en la creación, el hombre adora la creación. Por ejemplo, el panteísmo, lo que hace de todo Dios. Nuestra etnia, ¿cierto? Originaria, mapuche, ¿cierto? Son panteístas. Ellos adoran la creación, la Pachamama, y ahí ven a Dios. Pero eso es paganismo. Entonces el hombre cambia las cosas al creador por las cosas creadas. En vez de adorar al creador, adora las cosas creadas. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es una máquina de generar ídolos. Si no adoramos a Dios, vamos a estar adorando siempre a algo o a alguien. Entonces, Dios puede ser conocido porque Él se reveló. Se reveló de manera general a través de la creación, pero esa revelación no salva. La revelación de la creación no lleva al hombre a la salvación. Es por eso que Dios también se revela de una manera especial, una revelación especial a algunos hombres. Por ejemplo, dice la Biblia que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos, pero derrama su gracia especial solamente sobre algunos. Por ejemplo, vemos a quién le hablaba directamente en el Antiguo Testamento. A Abraham. ¿A quién se revelaba? ¿A quién era el pueblo del pacto y tenía las promesas en el Antiguo Testamento? Israel. ¿Tenían esa misma promesa los gentiles? ¿Tenían esa misma posibilidad de escuchar a los profetas y la palabra de Dios los gentiles? ¿No? Efesios 2, de hecho, dice que nosotros antes estábamos ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Dios se revelaba de manera especial a algunos. Y se sigue revelando de manera especial a algunos. En algún momento, a ti y a mí, hermanos, se reveló Dios de manera especial al momento de salvarnos, al momento de obrar en nuestro corazón y ser alcanzados por la gracia de Dios. Él se reveló de manera especial. Entonces Dios se ha revelado a nosotros. No es un descubrimiento del hombre Dios, sino que Él decidió revelarse, porque Él quiere tener relación con su creación. En Romanos capítulo 11, versículo 33, si alguien lo puede leer, Romanos 11, 33 y 34. Hermano Cristian Contreras, por favor, si puede leerlo. Amén. Estaba desmuteando, patrón. Romanos 11:33. Oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Amén. Amén. Y vemos las profundidades, ¿cierto?, de las riquezas del conocimiento de Dios. A Dios jamás lo vamos a terminar de conocer. No podemos decir, no, yo ya conozco lo suficiente a Dios, ¿no? A Dios siempre debemos estar conociéndolo, siempre debemos estar indagando acerca de él, aprendiendo más de él. Todo lo que conozcamos no es ni aún los bordes de sus caminos, necesitamos aprender muchísimo más, muchísimo más. Y bueno, ¿cómo aprendemos de Dios? A través de su palabra.
a través de su palabra. De hecho, si usted estudia la Biblia, se va a dar cuenta que el Antiguo Testamento, sobre todo, nos habla muchísimo acerca de los atributos de Dios, acerca de quién es Dios. Y el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Porque algunas iglesias se atreven a decir que Dios cambia en el Nuevo Testamento, y eso no es así. Él es el mismo. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Muy bien. La naturaleza de Dios. Aquí veremos algunos atributos que son parte del ser de Dios. Son parte de su naturaleza. Cuando hablamos de la naturaleza de Dios, es como si dijéramos lo siguiente. ¿Cómo diferenciar la naturaleza de Dios de los atributos de Dios? Por ejemplo, cuando hablamos de los atributos de Dios, hablamos de características que distinguen el carácter de Dios. Pero cuando hablamos de la naturaleza de Dios, hablamos del ser de Dios, de cosas que vienen inherentemente incluidas, ¿cierto?, en el ser de Dios. Por ejemplo, si yo digo, hermano Marcelo es hombre, ¿cierto? Hermana Gabriela, que está a su lado, ¿cierto?, es mujer. Estoy diciendo cosas que son propias del hermano Marcelo y de la hermana Gabriela. Pero si yo digo, hermano Marcelo es pesado, yo te estoy diciendo que es una característica de él, ¿cierto? Algo que lo describe, lo estoy describiendo. No solamente estoy diciendo que es hombre, sino que es un hombre o simpático, no vamos a decir que sea simpático. Mi hermano es simpático y lo estoy describiendo, pero cuando estoy hablando de que es un hombre, ¿cierto? Estoy diciendo que es algo propio de él, lo que lo describe como el ser, como la persona que es. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza de Dios, hablamos de las cosas que describen lo que Dios es. Cuando hablamos de los atributos de Dios, ¿cierto? Hablamos de las cosas que describen el carácter de Dios. Por ejemplo, Dios es espíritu, dice la Biblia. ¿Cierto? ¿Recuerdan que la conversación de Jesús y la mujer samaritana? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces, Dios es espíritu. A veces algunos creen que cuando la Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, dicen Dios tiene un cuerpo humano como nosotros. Que el cuerpo humano, ¿cierto?, es parte de la imagen y semejanza de Dios. Eso no es así, hermano. Cuando la Biblia habla de que fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios, la Biblia está diciendo que somos seres personales o personas porque Dios es un ser personal. Y para ser una persona, tenemos que tener emociones, intelecto y voluntad. Eso describe una persona. Porque, por ejemplo, los ángeles son seres personales pero no tienen cuerpo humano. Entonces el cuerpo humano no describe a la persona. Lo que describe a una persona es el intelecto, las emociones y la voluntad. Y nosotros somos seres que tenemos emociones, ¿cierto? Voluntad e intelecto. No así los animales, ¿cierto? No tienen raciocinio. Ellos actúan por instinto. Por lo tanto, no podemos comparar a las personas con animales, ya como lo hacen muchos hoy día. Y también somos creados a imagen y a semejanza de Dios porque Dios tiene atributos que se llaman comunicables. Hay atributos, en la teología se denominan incomunicables y comunicables de Dios. ¿Cuáles son los atributos incomunicables? Los atributos incomunicables son aquellos que pertenecen solo a Dios y que no se pueden reflejar en el hombre. Por ejemplo, eternidad, a pesar de que el hombre es eterno, pero es creado. Cuando hablamos de la eternidad de Dios, hablamos de que Él siempre ha existido. Omnipotencia, el hombre no es omnipotente. Omnisciente, el hombre no puede estar en todo lugar. O sea, no lo conoce todo y omnipresente no puede estar en todo lugar. Entonces son atributos incomunicables de Dios. Pero hay otros atributos que son comunicables de Dios y que se pueden reflejar de manera imperfecta en nosotros porque fuimos creados a imagen de Dios. ¿Cuáles son esos atributos? Por ejemplo, amor. ¿Podemos amar nosotros? Sí. ¿Por qué amamos? Porque Dios es amor. Él nos creó a su imagen y a su semejanza. ¿Por qué el hombre puede tener actos de justicia, por ejemplo? Bueno, porque fue creado a imagen y a semejanza de Dios, y Dios es justo. ¿Por qué podemos tener actos de bondad a pesar de nuestro corazón pecaminoso? Porque Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Son atributos comunicables de Dios, pero hay otros que son incomunicables y que pertenecen solo al Creador. Entonces, Dios es espíritu.
No tiene un cuerpo humano. Entonces, el que seamos creados a imagen de Dios no significa que Dios tenga un cuerpo humano. ¿Ya? Entonces, no se imaginen a Dios el Padre con un cuerpo humano. Sí a Cristo. Cuando hablamos de la persona de Cristo es diferente, porque Él se hizo hombre, ¿cierto? Y Él será eternamente Dios hombre y tendrá un cuerpo humano glorificado por la eternidad. Pero cuando la Biblia habla del Padre, habla de un Dios invisible, habla de un Dios que es espíritu. ¿Ya? Pero en la Biblia, y esto es importante entenderlo cuando leemos la Biblia, hay lo que se llama en las figuras literarias antropopatismo o antropomorfismo. ¿Qué es eso? Son figuras que describen a Dios de alguna forma, de una forma que el hombre pueda entender. Por ejemplo, el antropopatismo es cuando se describen las emociones de Dios o lo que Dios siente de una manera humana que nosotros podamos entender. Por ejemplo, ¿se arrepintió Dios de haber creado al hombre? ¿Se arrepiente Dios? ¿No? Dios no es hombre para que se arrepientan, Dios no es hombre para que mientan, ni hijo de hombre para que se arrepientan. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Tampoco se está contradiciendo la Biblia. Lo que está tratando de hacer el autor es describir de manera humana el sentir que hubo en Dios en ese momento cuando el hombre, el designio del corazón del hombre era de continuo solamente al mal. Eso se llama antropopatismo. Y antropomorfismo es cuando se describe a Dios de una manera que nosotros podamos entender. Por ejemplo, cuando dice, los ojos de Dios están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. ¿Dios tiene ojos? No, Dios no es hombre. ¿Entiendes? Se está describiendo de manera humana para que nosotros podamos entender. Las manos de Dios, las alas del Altísimo. ¿Dios es pájaro? No, Dios no tiene alas. Está describiéndose de una manera que nosotros podamos entender. A veces incluso se dice que Dios dio a luz hijos. Pero está describiendo de una manera humana a Dios para que nosotros podamos entender. Porque de otra forma, nosotros no podríamos entender. No podríamos entender a Dios. Entonces la Biblia lo describe de tal forma que nosotros podamos entender a Dios. El brazo de Jehová. ¿Dios tiene brazos? No, Dios es espíritu. Dios es espíritu. ¿Se da cuenta? Y eso a veces lo pasamos por alto, pero es importante entenderlo a la luz de la Escritura. Se llama antropomorfismo y antropopatismo. Figuras del lenguaje. Muy bien, Dios también es eterno, y eso lo sabemos y ya lo mencionamos. Esto Él no tiene principio ni fin. Ya saben, hermanos, si ustedes tienen dudas, me interrumpen solamente. Eso es parte del ser de Dios, la eternidad de Dios. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Él es invisible, también dice la Biblia, ¿cierto? Colosenses. Él es la imagen, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación. Dios es espíritu, Dios es eterno, Dios es invisible, Dios es infinito. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. No tiene principio ni fin. Cristo mismo dijo, hablando de su infinitud, ¿cierto? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, primero y el último. Usted puede tomar una foto ahí y anotar los pasajes para después leerlos tranquilamente en casa. Dios es inmortal, entonces no muere, es eterno, es inmortal. Habita en luz inaccesible. Entonces, si bien accedemos a Dios a través de Cristo, ¿cierto? Las profundidades de Dios son inaccesibles para nosotros. Por eso dice el libro de Deuteronomio, las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros. Hay cosas que aún no conocemos de Dios y que, como dije, vamos a ir conociendo en el transcurso de nuestra vida y en la eternidad seguiremos eternamente conociendo a Dios. Los atributos de Dios. Hermanos, aquí nosotros con cada cosa que hemos mencionado podríamos hacer un estudio. Podríamos hablar solamente de que Dios es eterno y hacer un estudio, estar una hora hablando acerca de eso y de cada cosa que vamos mencionando, pero solamente estamos dando pinceladas para que se les abra el apetito por estudiar acerca de Dios. ¿Ya? Son pinceladas de la doctrina de Dios. En algún momento, Dios mediante el próximo año o subsiguiente, vamos a hacer una escuela de teología donde podamos ver cada cosa, ¿cierto?, por mucho tiempo y estudiar más la palabra de Dios.
Entonces, Dios es inmutable. ¿Qué significa que Dios sea inmutable para que participemos? A ver ahora sus micrófonos. ¿Qué significa que Dios es inmutable? Uno de Que no sus cambia, atributos. que Que no no cambia. cambia. Amén. Que no cambia, ¿cierto? Él no muta. Es inmutable. Por eso que no podemos ver una variación en Dios desde Génesis a Apocalipsis. Lo que sí podemos ver desde Génesis a Apocalipsis es una revelación progresiva. Dios se está revelando progresivamente, o sea, de menos a más. Pero no es que Dios cambie en el transcurso de la palabra del Señor. Él es el mismo, Él es inmutable. Y eso, hermanos, es una promesa, bueno, más bien es un atributo que nos alienta muchísimo a nosotros porque podemos confiar plenamente en las promesas de Dios sabiendo que Dios no cambia. Que si Él prometió algo, Él lo va a cumplir. Porque Él es fiel, porque Él es inmutable. Otro de esos atributos, fidelidad. Dice la Escritura en el libro de Timoteo que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo, o sea, es parte de su esencia, de su naturaleza, de sus atributos. Él es todopoderoso, ¿cierto? Cuando se habla en hebreo, se usa la palabra el Shaddai. ¿La has escuchado en algunas canciones? El Shaddai significa el todopoderoso. Cuando la Biblia habla del todopoderoso, por ejemplo, en Génesis 18, en hebreo es el Shaddai. En Lucas capítulo 1, verso 37 dice que no hay nada imposible para Dios. O sea, hablando de la inmutabilidad en Santiago capítulo 1, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, es inmutable, es todopoderoso, es santo. Es santo. Y la palabra santo nosotros la asociamos siempre a perfección, a sin pecado. Pero no solamente significa eso, no solamente tiene relación con la limpieza del pecado de Dios, que no tiene relación con el mal, relación con el pecado, sino que también la palabra santo significa apartado. De hecho, la Biblia nos denomina a nosotros los creyentes como santos, porque hemos sido apartados de las tinieblas a la luz. Y cuando la Biblia habla de la santidad de Dios, él está diciendo que Dios está por encima de todo, está apartado de todo, o sea, no hay otro como Él. Está hablando de su grandeza. Por eso cuando Jesús dijo, Padre nuestro, santificado sea tu nombre, Él está alabando a Dios por lo que Él es, por su grandeza, porque no hay otro como Él, porque Él es apartado, es otro, no es igual a nosotros, Él es santo. Y también tiene relación, obviamente, con que Dios no tenga ninguna comunión con el pecado, ninguna relación con el pecado. Porque la Biblia dice que nosotros debemos ser santos como Dios es santo. Un atributo comunicable de Dios, su santidad. ¿Podemos ser santos? Sí, porque Dios es santo. De hecho, somos santos y no te. Parece paradójico, pero no lo es. Nosotros somos santos, llamados a ser santos, le dice Pablo a los Corintios. El proceso de santificación del creyente tiene tres etapas. La santificación inicial, se llama en teología, cuando nosotros somos alcanzados por la gracia de Dios, en ese momento somos separados, o sea, santificados en la salvación. Por eso los santos de la iglesia en Éfeso, los santos de la iglesia en Corinto. Pero ese proceso de santificación comienza ahí. Ahora yo debo santificar mi vida, procurar ser santo porque Él es santo, sabiendo que la mayor parte en ese proceso de santificación no la hago yo, sino que la hace el Señor. Aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso se llama la santificación progresiva. Santificación inicial, la salvación, santificación progresiva. Y tenemos la santificación final, que es cuando Cristo vuelva y nos transforme, ¿cierto? Y nuestro cuerpo sea glorificado y ya no tengamos ninguna relación con el pecado, sino que ya la etapa de santificación esté completada, ya haya terminado la obra en nosotros, ¿cierto? Y podamos ser librados de este cuerpo de muerte, librados de las tentaciones, de las luchas, de los pecados que a veces nos aquejan. Dios también es omnisciente. ¿Qué significa que Dios sea omnisciente, hermanos? Que todo lo sabe. Que todo lo sabe.
que todo lo sabe, ¿cierto? Tiene que ver con la ciencia, con el conocimiento. Dios todo lo conoce, todo lo sabe, todo lo conoce. Mira, Isaías 46. Bueno, Marcelo, lea Isaías 46. 46, ¿cuánto? 46:10 está ahí, en la proyección. 46:10. ¿Se me pegó a mí o al hermano Marcelo? ¿Me escuchan? A Marcelo. A Marcelo se le pegó. Sí, se escucha bien. Chamo. No era, mi consejo permanecerá. ¿Se escuchó? Se escuchó cortado, hermano. Pero lea acá, dice, ¿Ahora se escucha? ahí sí, ahí sí. Ya lo leo nuevamente. Dice, lo que, que anuncia lo Desde por el 9, venir hermano, desde desde el el verso 9. principio, Desde el verso 9. desde el verso 9. Ok. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Amén. Bueno, a mí me impresiona ese texto, porque hoy día en el evangelicalismo, cuando hablo del evangelicalismo, no sé si entienden ese término, hablo de la iglesia evangélica en general, en Chile, hablemos en Chile específicamente, se enseña un evangelio antropocéntrico. ¿Qué significa? Voy a explicar cada palabra rara que digo. Antropocéntrico significa centrado en el hombre. El evangelio centrado en el hombre, centrado en las necesidades. No es que Dios tiene que atender mis solicitudes, ¿cierto? Mis necesidades, y parece que Dios fuera el empleado del hombre. Cuando la Biblia nos señala otra cosa. La Biblia nos señala que Él es Dios. Y él conoce todas las cosas desde el principio. Desde el principio señala lo que ha de acontecer y haré lo que yo quiero. Dios hace como a Él le place porque Él es Dios. Ahora, sabemos que por lo que la Biblia nos revela, por lo que la Biblia nos dice, todo lo que Dios hace no es injusto, no es malo, todo lo que Dios hace es bueno, es santo, es perfecto. Por lo tanto, nosotros descansamos en eso. Descansamos que cualquier cosa que Dios haga, aunque eso no vaya de acuerdo a las inclinaciones de mi corazón, a lo que yo quiero, va a ser lo mejor para mí como hijo de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Entonces Él todo lo conoce. El Salmo 139 es un salmo hermoso, ¿cierto? Que nos habla de la omnisciencia y omnipresencia de Dios. Dice que antes que la palabra esté en nuestra boca, bueno, dice primero, Señor, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, y habla ahí de todo lo que Dios sabe, todo lo que Dios conoce antes que esté la palabra en mi lengua. Y aquí, Señor, tú la sabes toda. Luego el verso 7 dice, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allá estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, aquí tú estás. Se habla del conocimiento, ¿cierto? De la ciencia de Dios, la omnisciencia de Dios y su omnipresencia. Él está en todo lugar. Por eso que concluye en los versos 23 y 24, creo que es del mismo capítulo al final, el salmista hace esa preciosa oración que nosotros debemos replicar en nuestra vida. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. O sea, el saber que Dios es omnisciente, saber que Dios es omnipresente, hermano, nos debe ayudar a postrarnos delante del Señor y a decir, Señor, tú examíname, tú conoces mi corazón. Lo conoces mejor que yo. Recuerda Jeremías 17, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y el verso siguiente dice, yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Dios conoce nuestro corazón más de lo que nosotros lo conocemos.
Y Dios dice que nuestro corazón es perverso, malo, está contaminado por el pecado. Por lo tanto, cuando usted escuche, no, que sigue los deseos de tu corazón, sigue las inclinaciones de... No, 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 la Biblia dice, no sigas las inclinaciones de tu corazón, no sigas los deseos de tu corazón. Ahora, cuando tu corazón esté transformado por el Señor y tu corazón esté lleno de la palabra de Dios, ahí sí los deseos de tu corazón van a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Por lo tanto, Él va a conceder, ahí como dice el Salmo, los deseos de tu corazón. Pero dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. O sea, que tu corazón esté deleitado y apasionado por el Señor. Y cuando tú hagas eso, entonces los deseos de tu corazón van a ser cumplidos porque están dentro de la voluntad de Dios. Pero la Biblia cuando habla de nuestros propios deseos, lejos de la voluntad de Dios, entonces la Biblia dice, no sigas tu corazón, porque es engañoso y perverso. Bueno, Dios es libre, Él hace lo que quiere, como quiere. ¿Cierto? El Salmo 115 también lo dice. Dios es justo, sabemos, atributos de Dios. Dios es amor y nosotros nos manda a amar porque Él es amor. De hecho, dice la Biblia que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Si le amamos hoy día a Él porque Él nos amó a nosotros. Romanos 5:8, más bien muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. La Biblia habla mucho acerca del amor precioso de Dios. Si hay una de las cosas, de los atributos incomprensibles de Dios para nosotros, hermanos, es el amor. El amor de Dios. ¿Saben por qué? Porque ¿cómo pudo amar Dios a pecadores como nosotros, sin merecer? ¿Cómo Dios pudo amarnos, sabiendo que nosotros le dábamos la espalda, sabiendo que nosotros no le buscábamos, sabiendo que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, nos deleitábamos en esos pecados? Pero aún así, nos llamó con amor, nos mostró su amor, su misericordia. Como dice Jeremías, con amor eterno te he amado. Por tanto, prolongué mi misericordia. Y obtuvo misericordia tras misericordia, por amor a nosotros. Hermano, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Todo claro? En los atributos, Pastor Gabriel, Ajá. en los atributos, ¿Sí? omnipresente sería, Que Él está en todo lugar. sería un atributo más. Sí, ¿Para agregarlo? sí. Ya, Parte de los gracias. atributos de Dios. Omnipresente, omnisciente, omnipotente. Entonces, sabemos que la grandeza de Dios, hermanos, es tremenda. Dios es trascendente, está por sobre la creación, como decía también el domingo. Tiene mucha relación este estudio con el domingo. Que Dios está por sobre todas las cosas, por sobre su creación. Él es el creador de todas las cosas. Es por eso que no podemos encontrar, cuando decía la Trinidad, no podemos encontrar cosas creadas que nos hablen acerca de la Trinidad, porque Dios está por sobre su creación. Le decía que era como buscar a Steve Jobs en el iPhone o en algún aparato Apple, ¿cierto? Él no está ahí, él está por sobre, porque él fue el creador, así también Dios. Entonces, aunque Él no necesitaba de nosotros, antes de la fundación del mundo, Él decretó crearnos. Él era glorioso y suficiente antes de la fundación del mundo sin necesidad del hombre. Dios no necesitaba del hombre, dijimos, para ser glorioso, sino que Él era glorioso o es glorioso en sí mismo. Y ahí Cristo lo dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces no nos necesitaba a nosotros para ser más glorioso, aunque igualmente recibe gloria en su creación, y Él quiere recibir la gloria a través de su creación. Él es autosuficiente, es autoexistente, es glorioso y merece toda la adoración de sus criaturas. Dice, ¿recuerda usted el Salmo 100? Nos habla acerca de eso. Un tiempo atrás, con mis hijos lo aprendimos de memoria, el Salmo 100.
que lo aconsejo aprenderlo, ¿cierto? Es un hermoso salmo que habla de cantar alegres a Dios, habitante de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, pero el verso después dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él es el creador de todas las cosas y Él es autosuficiente, autoexistente y es glorioso. Y Él quiere recibir la gloria y exige recibir la gloria. Es soberano sobre su creación. Por lo cual puede hacer para ellas, sobre ellas y con ellas lo que le agrade. Él puede extinguirnos si Él quisiera hoy día. No, en un momento. ¿Cierto? Pero Él hace lo que es bueno, ¿cierto? Lo que es agradable y perfecto. Miren, Daniel capítulo 4. Miren ese impresionante texto. Vamos a elegir algunos de los que van saliendo ahí solamente, pero Daniel capítulo 4 vamos a leer. Versículos 34 y 35. Daniel capítulo 4, versos 34 y 35. Hermana Marcia, por favor, si puede leer. Amén. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Amén. Impresionante versículo que nos describe, ¿cierto? Cosas acerca de Dios. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad. Se da cuenta que la Biblia no nos presenta a un Dios que está al servicio del hombre. Él nos presenta a un Dios que tiene el gobierno, el dominio sobre el hombre, el dominio sobre la creación. Obviamente, nuevamente repito, entendemos que en ese gobierno Él es justo, Él es santo, es perfecto, ¿cierto? Y todo lo que hace es bueno en gran manera. Entonces, no hay quien detenga su mano ni le diga, ¿qué haces? Él es el Dios. Si algo escapara del control de Dios, entonces Él dejaría de ser Dios. Si algo no estuviera bajo su control, entonces ya Él dejaría de ser Dios. Pero Él es Dios y tiene todas las cosas bajo control. No hay nada que escape de su mano. Nada que escape de su gobierno. Entonces el motivo primario de su comunicación con nosotros, de que Él se haya revelado a nosotros, no somos nosotros, sino su gloria. Él lo que busca es su gloria. Él es glorioso y quiere recibir gloria también a través de todo lo creado, aún de nosotros. ¿Qué dice Romanos 11:36? ¿Recuerdan? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y eso, que Él quiera recibir la gloria, no exime que haya perdón, que haya gracia, que haya amor por sus hijos. Igualmente sabemos que Dios ama a sus hijos, que Dios ama su creación, ¿cierto? Que Él nos perdona, que Él derrama su gracia. Pero el motivo primario de que Él se reveló a nosotros es su gloria. Y lo hermoso de esto es que mientras más amados somos, más gloria recibe Dios. O sea, al momento de Él expresarnos su amor, Él recibe gloria. Él recibe gloria y nosotros somos bendecidos y amados. O sea, el que Dios reciba gloria a través de nosotros no excluye, ¿cierto?, el amor y la bendición que Él derrama sobre sus hijos. Dios, hermanos, no aprende porque Dios lo sabe todo. Dios no se sorprende porque nada escapa de su mano. No hay ninguna contingencia que haga que lo que Él pensaba antes tenga que cambiarlo.
No es que Dios diga, ay, hice mal esto, me equivoqué en hacerlo, entonces voy a cambiarlo. No, no hay nada de eso. Cuando vemos en la Biblia que Dios, al parecer, haya cambiado de opinión, nuevamente es un antropomorfismo. Es tratar de explicar el sentir de Dios en ese momento de una manera que nosotros podamos entender. Porque todo está en el decreto soberano de Dios. Aún eso que iba a pasar, por ejemplo, cuando Dios le alarga la vida a Ezequías, no es que Dios cambió su plan, sino que estaba decretado por Dios que Él le iba a alargar la vida. Estaba decretado lo que iba a acontecer. Entonces, todo está decretado por el Señor. Él no se sorprende por la contingencia. No hay nada que lo haga cambiar de opinión. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Sus planes tienen un propósito definido y concreto. No se ven alterados sus planes. Como decía el libro de Isaías que leímos delante, 46, Él declara desde el principio al final. Note, a tal punto Él sabe todas las cosas que Él ya escribió el libro de Apocalipsis, donde nos declara que Él tiene la victoria, que el Satanás está vencido, que un día estaremos siempre con Él. Él declaró ya desde el principio al final. Y eso nos trae esperanza, nos trae gozo, hermanos. El saber que Dios todo lo sabe y tiene todas las cosas bajo control. En estos momentos puede estar cayéndose el mundo a pedazos, puede haber una tercera guerra mundial, puede pasar cualquier cosa, pero sabemos que la victoria está ganada por el Señor, por Cristo. ¿Por qué? Porque Él lo dice así en su palabra. Y estaremos un día siempre con Él, disfrutando de la grandeza y de la gloria de Dios. Vamos a Isaías nuevamente. Isaías 45, versículos 5 al 7. Note lo que dice aquí, es impresionante. A veces choca con mucha teología que se ha enseñado en iglesias evangélicas, pero miren lo que dice Isaías 45, versos 5 al 7. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová, y ninguno más que yo. Y miren lo que dice ahora. Que formo la luz y creo las tinieblas. Que hago la paz. ¿Y qué dice ahora? Y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. ¿Sabe lo que hacen muchas iglesias evangélicas hoy día? Echarle la culpa al diablo por todo. Y ahí nacen las guerras espirituales y todo eso cuando la Biblia no nos llama a nosotros a hablar del diablo. Nos llama a hablar y a predicar de Cristo. Y la Biblia nos dice aquí que Dios es el que hace la paz y muchas veces crea adversidad con propósitos que son buenos para nosotros. Muchas veces pasamos momentos adversos, hermanos, porque eso es lo que necesitamos para nuestro crecimiento. ¿Acaso la Escritura nos dice en muchos pasajes, tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia? Y la Biblia no le atribuye eso al diablo, le atribuye eso a Dios, que crea la paz y crea la adversidad. Yo soy el que hago todo esto, dice el Señor. El capítulo 46, versos 9 al 11, lo leímos, ¿cierto? El hermano Marcelo lo leyó. Decía que anuncio lo por venir desde el principio, el verso 10, y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Verso 11, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. O sea, el Señor hace como Él quiere porque Él es Dios. Hermano, qué grande y maravilloso es nuestro Dios. Y qué descanso nos da el saber que Él tiene todo bajo control. No aumenta eso tu fe y te ayuda a depender más de Él. El conocer más a Dios te lleva a depender más de Él. Porque Él todo lo tiene bajo control, todo lo sabe y todo lo que hace es bueno y perfecto. Por lo tanto, si aún viene un problema a mi vida, una cosa difícil de entender, bueno, voy a recordar estas verdades. Dios tiene todo bajo control. Dios está en medio de ellas, como dice el Salmo 46. Dios tiene un propósito, a pesar de que estoy sufriendo, a pesar de que estoy pasando algo difícil. Dios tiene un propósito
en mi vida, que es conformarme a la imagen de Cristo. Que esa prueba produzca paciencia, y esa paciencia una obra completa, de tal forma que seamos perfectos y cabales, maduros, quiere decir ese texto, sin que nos falte cosa alguna. Bueno, siempre los propósitos de Dios son buenos, a pesar de que las circunstancias sean adversas. Y eso nos debe llevar a confiar plenamente en Él. Y por último, los últimos minutos los vamos a ocupar hablando un poquito acerca de la Trinidad de Dios. La Trinidad de Dios. Después nos vamos a centrar en las personas de manera particular, ¿cierto? La persona, aquí hablamos de la persona del Padre en rasgos generales. Vamos a hablar después de la persona del Hijo, ¿cierto? Del Señor Jesucristo, y la persona también del Espíritu Santo. Tenemos que hablar del Espíritu Santo. Esta doctrina es un misterio. Nosotros debemos tener claro que es un misterio divino. No es algo que nosotros podamos entender con facilidad, con claridad. No es algo que, yo pienso en la Trinidad y lo entiendo perfectamente. Porque como decía, no hay nada creado que nos pueda dar un ejemplo de lo que es la Trinidad. Pero sí la Biblia nos enseña que Dios es trino. El término Trinidad describe una relación de un Dios único, como dijimos, que es tres personas. Y no una relación entre tres dioses. No es que tres dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tienen relación. No, es un solo Dios. Y tampoco significa triteísmo, ¿cierto? Sino que es un solo Dios vivo y verdadero que existe en tres personas. La formulación histórica de la Trinidad, ¿cierto? Como la Iglesia siempre ha creído en la Trinidad, la Iglesia cristiana, es que Dios es uno en esencia, una sola esencia, un solo ser y tres en persona. Dios es una esencia y tres en persona. Aunque esta fórmula es misteriosa, no conlleva de modo alguno una contradicción. Con respecto a la esencia o el ser, se afirma la unidad de la deidad, un solo Dios. Dios es uno en esencia y en ser, pero con respecto a la persona se expresa la diversidad. O sea, cuando hablamos de las personas de manera particular, la Biblia lo expresa de manera diferente. Cuando hablamos del ser de Dios, la Biblia nos señala un solo Dios. Eso hace la Escritura. Por ejemplo, este gráfico que se hizo en la antigüedad, creo que fue Atanasio, estoy seguro, Tertuliano, quien ejemplificó la Trinidad con este gráfico. Muy claro. Por ejemplo, el Padre, ahí aparece arriba, no es el Hijo. Esto no podemos decir, gracias Padre porque moriste en la cruz. No, porque el Padre no murió en la cruz. Fue el Hijo quien murió en la cruz. El Padre no es el Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Es por eso que al Espíritu Santo, en algunos pasajes de la Biblia, lo vamos a ver cuando veamos el Espíritu Santo, se le llama el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Tanto se le llama el Espíritu del Padre como el Espíritu del Hijo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo procede, ¿cierto?, del Padre y del Hijo. Pero no es el Padre y el Hijo. Es una persona distinta dentro de la Trinidad. Y el Hijo no es el Padre tampoco, y el Hijo no es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre del Hijo. Son personas distintas, pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. No es que son dioses, no, es Dios, porque es un solo Dios. ¿Entienden? Entonces hay tres subsistencias en Dios. Dios es uno, pero en Dios hay tres subsistencias. Son indivisibles, no se pueden dividir, no se pueden separar, son perfectas en unidad. Cuando hablamos de que, cuando Cristo dice en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre lo que hizo fue desamparar al Cristo hombre, al Cristo que murió por nosotros, su naturaleza humana, porque el Dios eterno nunca puede ser dividido. El Hijo en su naturaleza divina no se separó de su Padre, pero sí el Padre abandonó la naturaleza humana de Cristo que cargaba todo nuestro pecado. Entonces son de una misma sustancia, una misma esencia, son igualmente divinos.
y constituyen un solo Dios vivo y verdadero. Por eso yo decía el domingo que no se puede ejemplificar con el agua. Algunos dicen, no, el agua está en sólido, en líquido y en gas. No, pero el agua o está en sólido, o está en líquido, o está en gas. No puede estar las tres a la vez. En cambio, Dios, podemos ver las tres personas a la vez. Porque nuestro Dios son tres personas. El trébol, que le decía también, no puede ejemplificarse con el trébol, porque usted le saca una hoja al trébol y ya no está completo. En cambio, usted ve a Cristo solo y está completo. Él es verdaderamente Dios y completamente Dios. Cada persona es igualmente divina. Cada persona es omnipotente, omnipresente, omnisciente, santo, justo, perfecto. Y podemos ver a las tres reflejadas en la Escritura. Es por eso que el modalismo no tiene base bíblica. No solo Jesús no tiene base bíblica. Para afirmar su doctrina de que Dios es una persona, que se manifiesta de manera distinta. Porque podemos ver el bautismo de Jesús y ver a Jesús siendo bautizado, a la persona del Hijo, al Espíritu Santo descendiendo como paloma y el Padre hablando y diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vemos las tres personas de Dios. ¿Cuándo hay? En nuestra salvación. Por eso yo no podría decir a una persona que no cree en la Trinidad que es mi hermano en Cristo, porque no lo es. Porque en la salvación opera las tres personas de la Trinidad. Nosotros tenemos comunión no con Jesús solamente, tenemos comunión con un Dios trino. Por lo tanto, si alguien no cree en la Trinidad, entonces no cree en una doctrina fundamental de la fe y necesita la luz del Evangelio de Cristo. Necesita conocer verdaderamente la palabra de Dios y ser salvo. Entonces no podría llamar una iglesia cristiana a una iglesia que cree tal herejía. En la salvación vemos los papeles de la obra redentora del Dios Trino. Por ejemplo, vemos que el Padre fue quien planeó la salvación. El Padre es el perdonador, el dador de la vida. El Hijo fue el que murió en la cruz por nosotros, llevando nuestro pecado, llevando nuestra maldad. Y el Espíritu Santo es quien imparte esa salvación que Cristo ganó en nuestros corazones. El Espíritu Santo es quien obra en nuestros corazones en el momento en que somos salvos, quien nos convence de pecado, quien nos santifica, nos regenera. ¿Se da cuenta que vemos al Dios Trino actuando en nuestra salvación? Que somos perdonados a través de Cristo por el Padre, pero siempre a través de Cristo porque Él murió por nosotros. Y el Espíritu Santo es quien obra. Tampoco el Espíritu Santo es una fuerza de Dios, como dicen los testigos de Jehová, que no es un ser personal, no es una persona. Pero un Espíritu Santo, a una fuerza, no se le puede mentir, por ejemplo. ¿Usted le puede mentir a la electricidad, por ejemplo? Hoy día voy a mentir a la electricidad. No, es imposible. ¿A quién le puedo mentir? A una persona. ¿A quién mintió Ananías y Zafira? Al Espíritu Santo. Para que mintiese, dice Pedro, al Espíritu Santo. Una fuerza puede hablar. El Espíritu Santo dijo, apartadme y a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Una fuerza se puede entristecer. No entristezcáis al Espíritu Santo, o no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Se da cuenta que debemos ver en la palabra de Dios realmente cuáles son las herejías y cuál es la doctrina verdadera. Cuando yo hablo del Espíritu Santo tengo que ver en la Biblia qué la Biblia me dice acerca del Espíritu Santo. Y cuál es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Porque, hermano, debemos, como dice Judas, contender ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Yo prefiero estar separados por la verdad, como decía MacArthur, que unidos por el error. Y ese debe ser nuestro pensar. Preferir estar separados por la verdad que unidos por el error. Porque no nos vamos a unir, porque si estamos unidos por lo que tenemos en común, entonces unámonos con los católicos, porque ellos creen en la Trinidad. Ellos creen en que Jesucristo es Dios. Si miramos las cosas en común.
Pero tenemos que ver herejías. Ellos creen una salvación no únicamente por gracia, una salvación por gracia más obras. Y eso es una herejía. Entonces, las doctrinas fundamentales nosotros no podemos transar. No podemos transar. En la secundaria sí. Ahí se puede llegar a acuerdos, pero las doctrinas fundamentales de la fe, que tienen que ver con nuestra salvación, con la persona de Dios, no podemos transar. No podemos. Obviamente esta doctrina de Dios siempre será un misterio divino, es algo que nosotros no podemos entender con cabalidad, la doctrina de la Trinidad. Y no tenemos que tratar de explicarla más allá, porque todos aquellos que han tratado de explicarla han caído en herejías, han caído en pecados. ¿Por qué? Porque tratamos de entender en nuestra mente algo que no podemos entender, que pertenece a Dios. Entonces debemos tener cuidado con eso, porque caemos en herejía, y eso ha pasado en la historia de la iglesia. Simplemente la iglesia siempre ha afirmado que Dios es uno en un sentido y que Dios es tres en otro sentido. Uno en esencia o sustancia y tres en personas o en subsistencia. Simplemente un Dios, tres personas. Coexisten tres personas. Y eso es lo que nosotros hemos creído por siempre. Y los misterios de Dios, que son muchas cosas que no vamos a entender en la Escritura, deben ser aceptados con humildad y con reverencia. No podemos hablar donde la Biblia no habla, ¿cierto? No debemos hablar más de lo que la Biblia dice, porque podemos caer en errores. Debemos quedarnos con lo que la Escritura nos revela. Y la Biblia nos revela claramente que Dios es trino. ¿Por qué? Porque vemos al Espíritu Santo como Dios. El Espíritu Santo es revelado como Dios. ¿Recuerdan? Cuando justamente el caso de Ananías y Zafira, Hechos 5, Ananías y Zafira pecan, ¿cierto? El apóstol Pedro dice que mintieron al Espíritu Santo y luego dice que le mintieron a Dios, hablando del Espíritu Santo. Bueno, la Biblia nos revela claramente que Jesucristo es Dios. Juan tiene ese propósito de revelarnos que Cristo es Dios y el Padre Dios. Entonces, ¿tenemos tres dioses? No, la Biblia también nos revela que hay un solo Dios. ¿Cómo entendemos eso? Un Dios, tres personas. Así es para nosotros. Ahí tenemos todos esos textos, hermano, anótenlos. No los podemos ver por tiempo, pero ahí saque una foto con el celular, no sé, o me pide el PowerPoint después. Y los puede revisar, que nos hablan acerca de la Trinidad, le atribuyen deidad, ¿cierto? Divinidad a las tres personas. Y la doctrina de la Trinidad descansa en tres enunciados. Dios es tres personas, cada persona es plenamente Dios, por separado es plena o verdaderamente Dios, y hay un solo Dios. Dios no es tres dioses, tres partes de un Dios, no es que el Espíritu Santo es una parte, el Padre es otra parte, y tampoco es tres manifestaciones del mismo Dios, como dicen los modalistas o los solo Jesús, sino que es tres personas que son plenamente Dios, pero es un solo Dios, vivo y verdadero. ¿Cuáles son las herejías históricas de la Trinidad? Y con esto terminamos. El modalismo, siglo III, una sola persona de Dios que se manifiesta en tres formas distintas, hoy día, actualmente, solo Jesús. Arrianismo, siglo III también surgió esta herejía. Niega a la plena deidad de Cristo y el Espíritu Santo. No solamente el Padre es Dios, ni niegan la deidad de Cristo y el Espíritu Santo es una fuerza de Dios. ¿Qué es eso hoy día? Testigos de Jehová. Subordinacionismo, el Hijo es inferior al Padre y el Espíritu Santo es inferior al Padre y al Hijo, cosa que la Biblia nos señala, los tres son plenamente Dios. Si bien el Hijo, por el rol que tiene, por eso se llama el Hijo, y el Padre se llama el Padre, porque el Hijo se somete a la voluntad de su Padre, pero no es inferior en atributos, ni en deidad, ni en divinidad al Padre. Él es plenamente Dios igual que el Padre. Es como dijéramos, la Escritura dice que la mujer se somete a su marido. ¿Hace eso menor a la mujer que el hombre? ¿No? Somos igualmente el mismo valor ante Dios. Tenemos el mismo valor ante Dios. Pero la Biblia dice que es un tema de roles. La mujer se debe someter a su marido, no de valor. No estamos hablando de valor. ¿Entiendes? Lo mismo pasa con Cristo. Cristo no es menos glorioso o menos Dios que el Padre porque se somete a su voluntad.
sino que es el rol dentro de la Trinidad. Lo mismo el Espíritu Santo, se somete a la voluntad del Padre y del Hijo. Adopcionismo, Dios adoptó, y estas son energías ya más raras, ¿cierto? Dios adoptó e invistió como Hijo de Dios al hombre Jesús en el día de su bautismo. Que Dios lo invistió de poder cuando fue bautizado ese día, donde el Espíritu Santo desciende como paloma. Eso se llama adopcionismo. Dios lo adoptó como el Hijo de Dios. No es así. Y el triteísmo, ¿cierto? Que también en el siglo III habla de tres dioses. Los arrianos, los testigos de Jehová, nos acusan a nosotros de tener tres dioses. No es así. Creemos en un solo Dios que coexiste en tres personas. Entonces, los creyentes de nuestros tiempos necesitamos contemplar más a Dios y vivir más conscientes con la realidad de que este es el Dios a quien tenemos que dar cuenta. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Eso, hermanos, es la primera lección de este estudio. David, ayúdame a sacar. ¿Cómo saco allí? Aquí. Preguntas, dudas, comentarios. Yo tengo una pregunta, pastor. Hermana. Chiquitita. Cuando la escritura dice, oye, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová solo uno es, los hebreos entendían que Dios era, a partir de ese texto, era solo uno, porque después vemos en la escritura que les costó entender de que se trataba también del Hijo y también se trataba del Espíritu Santo, aunque algunos sí sabían, como por ejemplo David sabía que iba a venir el Salvador, Moisés también escribió de él. Entonces, pero algunos no lo sabían o a lo mejor no lo entendían como corresponde a partir de ese texto cuando dice, oye, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno solo es. Sí, hermana. Bueno, tal cual como usted lo dijo, lo creo yo. Algunos dicen no, si sabían, no, pero la revelación, recuerden que es progresiva. Progresiva. Entonces ellos tenían que ir dándose cuenta de lo que Dios iba revelando. Ahora, obviamente, Dios les pedía cuenta o les exigía, ¿cierto?, creer lo que Él había revelado hasta ese entonces. Por ejemplo, ¿qué tenía que creer Adán? Tenía que creer que un día iba a venir, ¿cierto?, la simiente de la mujer a herir a la cabeza de la serpiente, ¿cierto? Eso tenía que creer para ser salvo. Entonces, la revelación fue progresiva y poco a poco se fue revelando. Quizás en los profetas, como dice usted, cuando ya avanza y vemos a David, podemos ver un poco más de revelación en los salmos. Por ejemplo, David dijo mi Señor, Salmo 2, dijo el Señor a mi Señor, creo que así dice. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Dice, hay un texto que dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Entonces, no es el Salmo 2, pero está en los Salmos. ¿Qué está revelando David ahí? Bueno, nos está revelando que el Señor, ¿cierto? El Jesucristo también era el Señor, porque es un salmo mesiánico. O sea, dijo el Señor, está hablando del Padre, a mi Señor, al Hijo. Entonces está revelando ya que había una segunda persona, ¿cierto?, que era la persona de Jesucristo. Y si bien todos los judíos esperaban al Mesías, no todos entendían que Cristo era Dios. Y también vemos los salmos, por ejemplo, y algunos pasajes de los profetas, donde el Espíritu Santo se revela claramente como Dios y como creador de todas las cosas, ¿cierto? Y los judíos entendían que el creador era Dios.
Pero obviamente por la dureza de su corazón hay muchas cosas que no entendieron, a pesar de que en el Antiguo Testamento ya se revelaban ciertas cosas acerca de la Trinidad de Dios. Por ejemplo, cuando Dios dice descendamos en Génesis, habla de una pluralidad de personas ya en la Trinidad. Eh, el mismo Génesis, podemos entenderlo nosotros ahora, que cuando dice, en el principio creó Dios, los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz del abismo, y dijo Dios, pero ahora lo entendemos nosotros que ese dijo Dios era la palabra de Dios, el verbo de Dios, que era Cristo, pero por la revelación que tenemos en el Nuevo Testamento. En ese momento los judíos no entendían, pero sí habían ciertas revelaciones acerca de que Dios era más de una persona. Pero eso se fue revelando poco a poco y de manera progresiva. Y sí, algunos creyentes lo entendieron así, sobre todo los que esperaban al Mesías y sabían que el Mesías iba a ser el Hijo de Dios. Por ejemplo, Isaías, cuando dice, hijo no es nacido, un niño no es nacido, hijo no es dado, su nombre es admirable, Dios eterno, príncipe de paz. Está revelando ahí que ese hijo era Dios mismo que venía. Entonces ya había cierta revelación acerca de la Trinidad, pero la comprendemos ya más cabalmente en el Nuevo Testamento, porque la revelación es progresiva. Eso, hermano. ¿Alguna otra duda, hermanos? ¿Sí, hermano? ¿Está bien, hermana María José, cierto? ¿O tenía otra duda? No, no, no. Ah, Lo ya. dije, gracias. Ya. Gracias, pastor. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿O fue muy enredado o fue muy claro? Muy claro. Ya, qué bueno. ¿Qué, hermanos? ¿Seguros? ¿O siguen Pastor, con la muy duda? claro, gracias. Amén. Familia Soto Candia. Por apellido no los conozco todavía todos, así que, hermanos, díganme quiénes son. Pastores que vivimos en el campo, Eduardo Soto y Fabiola, Bueno, ya, Belén, Martín y Alejandra. ya, Es ya, sí, que sí. la señal es súper mala, así que la cámara no. Ya, hermana. El apellido todavía no los conocí. O no me acordaba. Ya, muy bien. Entonces oramos para terminar, si no hay preguntas. Saludos a todos, hermanos. Señor les bendiga. Vamos a orar para finalizar. Hermano Cristian Contreras, por favor, diríjanos en oración, si es posible. Dios amado, Padre eterno, una vez más delante de tu presencia, agradecidos y contentos porque podemos aprender de ti, Señor. Cuando tu Hijo estuvo en la tierra, nos invitó a escudriñar las Escrituras porque encontrábamos testimonio de Él, Señor. Y en verdad es maravilloso ver cómo desde el principio hasta el fin tú te has revelado, Señor. Como decía nuestro pastor en esta tarde, de manera progresiva, y te has revelado en tu eternidad, Señor, y eso nos hace, sino más que enamorarnos más de ti, más que amarte más si cabe, más que sorprendernos delante de tu grandeza, más que reconocer, Señor, en silencio que tus pensamientos son mucho más altos que los nuestros y que agradecemos, Señor, el poder estar atentos, aprender de ti, Señor, y vivirte, querer vivirte en nuestra vida cada día, Señor. Permite que con humildad de corazón nos podamos presentar delante de ti, Señor, con gratitud sincera y permitir, Señor, que esta palabra dé su fruto en nuestros corazones. Permite, Señor, que estemos meditando en ella cada día y que ella pueda traer a nosotros la vida abundante, la edificación, Señor, para la cual ha sido dada. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por la oportunidad de estar contigo y gracias, Señor, por tu palabra que es viva, que es eficaz, que es penetrante, Señor, y que rompe aún nuestras propias creencias. Gracias por este tiempo, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Pueden abrir sus micrófonos, hermanos, y despedirse. Recuerden que mañana comenzamos los grupos en San Carlos, los que son de allá, ¿cierto? El jueves en Chillán. Si por A, B o C no puede estar en Chillán o en San Carlos y es de allá, pero puede estar el otro día, bueno, los de San Carlos pueden venir a Chillán o los de Chillán ir a San Carlos si la acomoda más el martes o el jueves. Y ahí así no perderse el estudio de la confesión de fe, que vamos a tocar estos temas también más detalladamente, pero también comenzaremos con el capítulo 1 que tiene que ver con la palabra de Dios, con la Biblia. Vamos a
hablar de la palabra del Señor. Muy bien, abran su micrófono y pueden despedirse, hermanos. Dios los bendiga mucho. Chao, chao, hermano. Bendiciones. Chao, hermanos. Chao. Bendiciones. Buenas noches. Chao, chao, pequeñita. Se escuchó ahí. Chao, hermanos. Chao, Ismael. Qué lindo verles. Buenas noches. Sí, hermano Ismael. Dios lo bendiga. Visita. Hermana. Chao. Bonita mano, Emanuel. Bonita mano. Mano Manuel. Ay, caray. Caray. Chao, Dios lo bendiga. Amén. Reija. Chao, chao. Bendiciones.